amigos, bienvenidos a nuestro programa. Hoy hablaremos de un club bastante peculiar, el llamado Club de los 27. Se trata de varios personajes que por diversas circunstancias murieron todos a los 27 años. Empecemos de una vez. El Club de los 27, conformado por todos los músicos que han perdido la vida precisamente a esa edad, ha ido aumentando con el transcurso de los años. Se trata de una leyenda que muchos no toman a la ligera. El personaje que recientemente se ha sumado a la lista es la diva del soul, Amy Winehouse, cuyo deceso resucitó el tema. Quizás lo que más alimentó la leyenda fueron las muertes casi consecutivas de algunos músicos que estaban en la cumbre de su carrera cuando fallecieron. Entre 1969 y 1971, 4 exponentes de la cultura popular a nivel mundial murieron trágicamente. Desde entonces el número 27 ha pasado a ser una edad de temer. Un poco irónico, un club de muertos, ¿no? Por sobredosis en realidad, y todos son músicos. Esotéricos, numerólogos y simples fanáticos tienen sus propias teorías. La verdad es que si el mundo de la música popular ya tiene una connotación que la vincula a la vida desenfrenada, este Club de los 27 no hace más que seguir alimentando esa aura misteriosa. Lo de la edad es una coincidencia, aunque 27 años es también una etapa importante en el desarrollo de una persona, porque sigues siendo joven, pero ya a los 27 años tienes una cierta experiencia de vida y tu personalidad está más determinada. Un ciclo numerológico consta de 9 años. Al terminar 9 años se cierra un ciclo antes de comenzar otro. Fallecieron a los 27, es decir, cuando todos ellos estaban cerrando su tercer ciclo numerológico de 9 años. Tal vez ellos no pudieron hacer frente a una fama que arrancaba de sus confundidas mentes sus peores demonios, temores y frustraciones. Una fama que se conjugaba con la soledad y la desolación. Para muchos una simple coincidencia, para otros el macabro resultado que la vida te cobra por no haber valorado lo que te dio. Los que se meten en este mundo oscuro de las drogas y el mal uso de las anfetaminas, de los barbitúricos, de los enervantes, ¿no? Bueno, tarde o temprano van a tener este final, ¿no? James Dean dijo una frase que luego ha sido adaptada a la lista, pues resume su esencia. Vive rápido, muere joven y deja un bonito cadáver. Así vivieron y así murieron, demasiado rápido. A poco que debutó, parado, la luz se fue que corrió, parado, su sueño tenía una estrella, llena de gol y gambeta. Rodrigo Alejandro Bueno nació en mayo del 73 en Córdoba, Argentina, y desde niño formó parte del mundo de la música y el espectáculo en su ciudad. Su padrino fue Juan Carlos La Mona Jiménez, una leyenda del cuarteto argentino, un estilo musical muy bailable y típico de Córdoba, una ciudad importante ubicada en la sierra de ese país. Soy de la Universidad Córdoba, te quiero tanto. Yo soy cordobés, me gusta el vino y la joda, y lo tomo sin soda, porque así pega más. Desde el principio de su carrera alguien lo rebautizó simplemente como Rodrigo y además como El Potro, pero una tragedia lo marcaría para siempre. Cuando tenía 22 años su padre, que también era su representante, murió en sus brazos por un problema cardíaco. Llegan cuando empieza el baile y no pierden tiempo para entrar. En los años 90 grabó una decena de álbumes de cuarteto, unos más exitosos que otros, pero su verdadera fama llegaría con el disco Cuarteteando, editado en 1998. Desde entonces apareció en todos los programas de la televisión argentina y se convirtió en un personaje súper mediático. Mira qué ironía, querida, él no te entrega nada, en cambio yo te ofrezco mi vida con solo una mirada. Esa popularidad se elevaría mucho más aún cuando se hizo amigo de Diego Armando Maradona y en el 2000 le dedicó la canción La Mano de Dios. Su sueño tenía una estrella llena de gol y gambeta.
el tema logró un éxito impresionante. Fue en esos días que llenó 13 veces el Coliseo Luna Park, uno de los más importantes de Buenos Aires. Todo terminó el 24 de junio del 2000 cuando Rodrigo fue al sintonizado programa La Biblia y el Calefón. Tras la grabación fue a cenar con su familia, sus músicos y su representante, y allí se encontró con Fernando Olmedo, hijo del desaparecido humorista de televisión Alberto el Negro Olmedo. Allí Rodrigo lo invitó a un concierto en la discoteca Escándalo, el que fue grabado por el popular programa de televisión El Rayo. Cuando toda su familia y ambos regresaban de esa presentación por la ruta La Plata a Buenos Aires, se produjo un accidente automovilístico que le quitó la vida a Olmedo y a Rodrigo. El potro tenía, obviamente, 27 años. A su velorio acudieron miles de personas, entre ellas celebridades como Diego Armando Maradona y Susana Jiménez, y el lugar de su muerte, en medio de la carretera, se convirtió desde entonces en un santuario para los argentinos. Ronald Charles McKernan, o Pigpen, como fue apodado, nació en California en septiembre del 45. Tuvo muchos amigos afroamericanos y por eso creció influenciado por su música, sobre todo porque su padre era disc-jockey de una radio de rhythm and blues. No le gustaba mucho la escuela y la abandonó. Después deambuló por San Francisco entre tiendas de música y locales nocturnos. Por esos días empezó a beber. Un día conoció a Jerry García, un chico que tocaba la guitarra en algunos locales de blues y que lo invitó a tocar la armónica. Al escucharlo quedó impresionado. En Grateful Dead, McKernan tocaba los teclados, armónica y colaboraba con la percusión, la guitarra y las voces. Empezaron a presentarse en fiestas psicodélicas en donde el LSD era consumido en altas dosis, así como la marihuana y el alcohol. Pigpen no consumía estas drogas como sus amigos, pero su consumo de alcohol iba en aumento. En esa época, una de sus parejas más conocidas fue la mítica cantante Janis Joplin. En 1970, Pigpen empezó a sufrir problemas de salud debido a su alto consumo de alcohol. Tenía cirrosis biliar congénita. En el 71 fue hospitalizado y los doctores le recomendaron que dejara las giras. Pero Ron volvió a escena. El grupo realizó una gira europea y la salud del músico empeoró una vez más. El 17 de junio del 72, Pigpen participó de su último show y se despidió de su público para siempre en el Hollywood Bowl de Los Ángeles. Su exceso con el alcohol le provocó una hemorragia en el tracto intestinal que lo llevó a la muerte en marzo del 73. Lo irónico es que él ya había dejado la bebida, pero demasiado tarde. La banda sufrió un duro golpe con la muerte de Pigpen y se separó. Meses después se reencontraron y estuvieron juntos hasta la muerte de Jerry García en 1995. La muerte accidental de Rodrigo conmocionó a toda la Argentina y a los que conocimos su talento. Una lástima. Vamos a la primera pausa del programa y al volver, más integrantes del Club de los 27. El guitarrista de los Stones, Brian Jones, la cantante Amy Winehouse y el extraordinario Jimi Hendrix. Ya regresamos. El fatídico Club de los 27. Estamos de regreso en el programa y en esta secuencia, el ahogamiento del guitarrista de los Rolling Stones, Brian Jones, la extraña muerte del guitarrista Robert Johnson y el asesinato de Valentín Elizalde en Sinaloa, en México. Valentín Elizalde Valencia nació en febrero del 79 en Sonora, México. Allí pasó sus primeros años de vida. Luego se trasladó con su familia a Guadalajara, Jalisco, para finalmente instalarse en Guasave, Sinaloa. Su padre, Eduardo el Gallo Elizalde, fue el que le inculcó el amor por la música. Lo llevaba a sus presentaciones donde el pequeño Valentín ayudaba a vender discos y cassettes. Dice el doctor a su esposa
Voy a llevarte a cenar. Ya por entonces había decidido que sería cantante como su padre y empezó a presentarse en los bailes. Preparó su primer CD con canciones propias, en donde hablaba de las tradiciones de su pueblo, de amores y desencantos. Dime cómo he de olvidarme de tu forma de amar, de esa forma tierna y loca que me hacía amarte más. Nunca, nunca te olvidaré. A los 19 años se casó con su novia Gabriela Savage, matrimonio que no tuvo la aprobación de sus familias por considerarlos demasiado jóvenes. Valentín también estudiaba Derecho en la Universidad de Sonora, pero nunca ejerció, debido a que para entonces sus shows musicales lo absorbían mucho. Tuvo una hija con Gabriela, de la que después se divorció. Hoy me has escrito una carta que te vas a marchar. A los 25 años y con varios álbumes publicados, Valentín, llamado El Gallo de Oro, ya tenía una fructífera carrera en el mundo de los gruperos, compartiendo escenario con bandas como El Recodo, Los Tigres del Norte, Lupillo Rivera y otros más. Dicen por ahí que tú quieres volver, que piensas regresar conmigo. Sin embargo, su carrera se vio truncada la madrugada del 25 de noviembre del 2006, cuando después de una presentación en Tamaulipas y mientras viajaba en su camioneta, fue acribillado junto a su manager y su chofer. El ajuste de cuentas se le adjudicó al Cártel del Golfo por la amistad que Valentín tenía con miembros del Cártel de Sinaloa. Otra versión decía que su tema, A mis enemigos, era un mensaje de un cártel al otro. Su muerte habría sido la respuesta a esta provocación. Así lo dice el refrán, para aquellos que andan hablando de la gente que trabaja y que no andan vacilando. Estas y otras versiones hubo sobre la muerte del intérprete. Finalmente hubo un circo mediático en el que también entró a jugar la familia del difunto y las madres de las 3 hijas de Valentín por las regalías y las propiedades del cantante. And if she gets unruly, things she don't want. If she gets unruly, things she don't want. Su vida es legendaria. Robert Leroy Johnson nació en mayo de 1911 en Mississippi, Estados Unidos. Su madre era hija de esclavos y tuvo a Robert con un amor pasajero llamado Noah Johnson. Cuando aún era un niño, su madre le confesó que su marido no era su padre biológico. En 1929, a los 17 años, contrajo matrimonio con Virginia, de 16, que salió embarazada y que murió durante el parto junto a su bebé. Gran guitarrista autodidacta y considerado el rey del Delta del Blues, en alusión a la delta del río Mississippi, Robert Johnson solo grabó una treintena de canciones. Pese a eso, se convirtió en un mito debido a su talento y su técnica influyó en muchísimos músicos de blues y rock and roll, como Eric Clapton, Bob Dylan o Jimi Hendrix, y en grupos como Rolling Stones, Led Zeppelin o Queen. Es decir, casi nada. Sweet Home Chicago fue su primer éxito en su país. California, my sweet home, Chicago. Su muerte, aún hoy, más de 70 años después, sigue siendo un misterio. Algunas versiones dicen que murió de sífilis, otras de neumonía. Incluso se dice que un marido celoso lo mató poniendo veneno en un vaso de whisky. La verdad es que falleció el 16 de agosto del 38 y que no se le practicó autopsia. Es el músico más antiguo de este club de los 27. El tema Crossroads es también uno de sus más grandes legados. Robert Johnson, conocido en algunos lugares de los Estados Unidos como el abuelo del rock, ha sido considerado por la revista Rolling Stone como el quinto mejor guitarrista de todos los tiempos, después de Jimi Hendrix, Duane Allman, B.B. King y Eric Clapton, y delante de Jimmy Page, Keith Richards, Carlos Santana y George Harrison, entre otros.
La leyenda asegura que un día vendió su alma al diablo en el cruce de la autopista 61 con la 49 en Clarksdale, Mississippi, a cambio de interpretar el blues mejor que nadie en el mundo. Tranquilo, Robert, el pacto surtió efecto. Louis Brian Hopkins Jones nació en Hartfield, Inglaterra, en febrero del 42. Su madre era profesora de piano y su padre un ingeniero aeronáutico aficionado al jazz. Ambos le inculcaron al pequeño amor por la música y lo matricularon en clases de clarinete y piano. En 1962 fundó The Rolling Stones junto a Mick Jagger y Keith Richards y siempre creyó que la banda era suya y que el líder era él. Dicen que arreglaba con los empresarios que los contrataban para cobrar más que los demás y que pedía mejores habitaciones para él. En poco tiempo se convirtieron en una leyenda y en una de las bandas más famosas del mundo, pero también en una de las que más usaba drogas y alcohol. En el 67 Jones fue arrestado por posesión de marihuana y fue a la cárcel. En el grupo tampoco funcionaban muy bien las cosas, sobre todo con Richards, quien le había quitado una novia. Pero los problemas iban más allá de asuntos de mujeres. A Jones ya no le gustaban las canciones ni los arreglos que se habían agregado con los años. La relación Jagger-Richards con Jones ya era tirante. Brian tuvo un comportamiento cada vez más alterado. Fue internado varias veces pero no pudo salir del pozo. La banda decidió expulsarlo el 8 de junio del 69. Menos de un mes después, el 3 de julio, Brian Jones fue encontrado muerto flotando en la piscina de su mansión. Pero los sucesos alrededor de su muerte fueron turbios y aún hoy no han sido aclarados. Según se reportó, el cuerpo del músico fue encontrado alrededor de las 2:30 de la madrugada por su novia Anna Walling, quien dijo haberlo dejado nadando por la noche. Luego ella entró a la casa y cuando volvió a buscarlo ya había muerto. Un nombre clave es el de Frank Thorogood, jefe de los albañiles que estaban arreglando la mansión de Jones y que había entablado una amistad con él, alternando en sus juergas. Frank se aprovechó de eso y le pasó una elevada factura. Discutieron y Jones prometió pagarle si terminaba los trabajos inconclusos. El día de su muerte, Thorogood estuvo en la reunión en la mansión, mientras que Jones bebió en exceso y consumió drogas. Se dice que estuvieron nadando juntos en la piscina antes de su muerte. Terry Rawlins, autor de un libro sobre la muerte de Jones, dijo que Tom Kellogg, amigo de Thorogood y Keith Richards, le confesó que Frank había ahogado a Jones sosteniendo su cabeza bajo el agua, cansado de sus humillaciones. Para entonces, Thorogood ya había muerto. Aún hoy, allegados al músico, entre ellos la madre de uno de sus hijos, quieren exhumar sus restos para aclarar los hechos. Tal vez algún día su cuerpo revele la verdad. Brian Jones fue un fabuloso guitarrista en la mejor época de los Stones. Vamos a la publicidad y más adelante, cómo murieron Jimi Hendrix, Janis Joplin y Jim Morrison, el cantante de The Doors. El fatídico Club de los 27. Ya estamos de regreso en el programa y en esta secuencia, otros 3 miembros del Club de los 27, 3 míticos personajes: el guitarrista Jimi Hendrix, el cantante de The Doors, Jim Morrison, y la estupenda cantante de jazz y blues, Janis Joplin. Just a little bit harder, so I can love him until myself. Janis Lynn Joplin nació en Texas en enero del 43. Su voz sumamente poderosa ha pasado a ser ícono de la cultura hippie y la rebeldía característica de los 60. Janis siempre se sintió diferente a los demás. Tenía problemas de autoestima por su aspecto físico y por eso solía juntarse en la escuela con los marginados, por lo que era poco popular en su clase. Incluso se le acusaba de ser amiga de los negros.
A los 16 años empezó a manifestar sus preferencias musicales por el blues y el jazz. Su voz empezó a escucharse en algunos bares mientras estudiaba Bellas Artes, pero su afición por la música iba acompañada por su adicción al alcohol y abandonó sus estudios. En 1966 se unió a la banda Big Brother and the Holding Company, con la que editaría el álbum del mismo nombre. Con ellos actuó en varios festivales como el de Monterrey en 1967 y la prensa empezó a prestarle mucha atención. Joplin formó en 1969 el grupo Cosmic Blues Band, con el que realizó una gira europea con rotundo éxito. Ese mismo año se presentó en Woodstock, donde la audiencia escuchó temas como Piece of My Heart. En ese año también empezó a consumir heroína, además de su adicción al alcohol, por lo que su imagen se veía cada vez más deteriorada. En 1970, limpia de heroína, formó Full Tilt Boogie Band y conoció a su última pareja, Seth Morgan, un vendedor de heroína y vividor. La relación para Janis iba tan en serio que iban a casarse. Pero esto nunca ocurrió, pues la vida de la cantante terminó el 4 de octubre de 1970. Por ese entonces, Janis se encontraba grabando el álbum Pearl con su nueva banda. Ese fatídico octubre, Janis salió del estudio feliz del resultado que estaban teniendo las sesiones y se fue a tomar unos tragos a un bar. Luego de eso regresó a su habitación y, según dicen, realizó llamadas a su novio que nunca le respondió. Una vez sola decidió buscar consuelo en una aguja, inyectándose heroína de la más alta pureza. Al día siguiente su cuerpo fue encontrado inerte al lado de su cama en su habitación en el Motor Hotel en Los Ángeles. Joplin fue cremada y sus cenizas esparcidas en el océano. A las 6 semanas salió un disco póstumo que se convirtió en un éxito que Janis no pudo disfrutar. Joplin pasó a ser parte del clan Vive Rápido, Muere Joven y Deja un Bonito Cadáver. En el 2008, la revista Rolling Stone la ubicó en el puesto 28 de las 100 mejores cantantes de todos los tiempos. Una voz ronca, potente y rebelde que se fue tan rápido como vivió. Try to run, try to hide, break on through to the other side, break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. James Douglas Morrison Clark era el nombre completo del mítico poeta, cantante y compositor Jim Morrison, líder de la popular banda The Doors y que nació en diciembre del 43 en Melbourne, Florida, Estados Unidos. Era hijo de un militar. De los 19 dejó el hogar y estudió cine en la UCLA, siendo de la misma promoción que el cineasta Francis Ford Coppola, pero aunque se graduó, nunca recogió los certificados porque ya había decidido no dedicarse al cine. Era 1965. Amante de la literatura y gran devorador de libros, sintió que su verdadera vocación era la poesía y se dedicó por completo a ella. Anduvo sin hogar fijo por un tiempo mientras la cultura hippie lo condujo a las drogas psicodélicas como la marihuana y el LSD. Tiempo después se encontró con Ray Manzarek, un ex compañero de la universidad al que le mostró sus poemas musicalizados. Ray quedó sorprendido por su talento y le propuso formar un grupo. Después se acoplarían Robbie Krieger y John Densmore. Nacía The Doors. Su tema Light My Fire fue el número 1 en la revista Billboard por varias semanas. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Morrison dependía del consumo de drogas antes de sus presentaciones, ya que sufría de pánico escénico, y fue cambiando su personalidad volviéndose cada vez más irreverente y provocador. Tras recibir múltiples denuncias, el cantante decidió irse a París con su novia Pamela Courson y dejar la música por la poesía. Por un tiempo estuvo limpio, pero luego volvió al alcohol y las drogas.
Morrison falleció en circunstancias confusas el 3 de julio del 71. Su cuerpo fue encontrado en la bañera de su departamento en el barrio de Marais, París, y murió por un ataque al corazón. No se le practicó autopsia. Otras versiones hablan de un suicidio o un asesinato. Danny Sugerman, antiguo socio de Morrison, escribió en su libro Wonderland Avenue que en su último encuentro con Pamela Curson, esta le confesó que inyectó una dosis muy alta de droga a Morrison causándole la muerte. El cantante tenía fobia a las agujas y por eso nunca había consumido heroína. Otra teoría dice que Jim, por error, aspiró la heroína de Pamela, pensando que era cocaína. Pamela heredó los bienes de Jim, con el que estuvo más de 5 años. Ella nunca pudo recuperarse de su muerte y falleció por sobredosis de heroína a los 27 años, igual que su novio. La tumba de Jim Morrison en el cementerio Père Lachaise, en París, es actualmente un lugar de peregrinación para fans de todo el mundo. James Marshall Hendrix nació en noviembre del 42 en Seattle, Estados Unidos. Cuando tenía 9 años, sus padres se divorciaron, por lo que fue criado por su abuela paterna. El primer instrumento que Jimmy tuvo fue una guitarra que le regaló su padre a los 14. Hendrix aprendió a tocarla mientras escuchaba a B.B. King y Eric Clapton. Entre 1964 y 65 tocó para artistas como Little Richards y Ike y Tina Turner, pero no estuvo con ellos mucho tiempo debido a que la teatralidad de Hendrix en el escenario los opacaba. Por esa época, Jimmy comenzó a consumir LSD y marihuana. En 1966 conoció al bajista de The Animals, el que le pidió que hiciera una versión del tema Hey Joe. El resultado fue tan bueno que llevó a Hendrix a Londres. A partir de ese momento la carrera del guitarrista fue en ascenso. Formó su grupo Jimi Hendrix Experience y la psicodélica Londres se rindió a sus pies. Hendrix no solo fue un dotado guitarrista, también fue poeta, compositor y cantante. Perfeccionista en todo lo que hacía, su banda se fue desmembrando debido a que exigió demasiado a sus miembros con sesiones interminables antes y durante las grabaciones. Algunos temas fueron grabados más de 40 veces en busca de la versión perfecta. Uno de sus momentos más recordados fue su presentación en Woodstock en 1969, en la que Hendrix deslumbró a su público. Durante 2 horas interpretó el himno de los Estados Unidos agregándole sonidos de bombas y disparos con metralletas solo con la guitarra, haciendo alusión a la guerra de Vietnam. Hendrix editó 4 álbumes. Este genio zurdo de la guitarra que le arrancaba sonidos hipnóticos a su instrumento pasó a formar parte del Club de los 27 el 18 de septiembre del 70, luego de salir de una fiesta con su novia Monica Danneman. Ella lo llevó a su habitación en el Hotel Samarkand, en Londres, donde lo vio tomar 9 pastillas para dormir. Los médicos dijeron que estas medicinas, más el exceso del alcohol, le provocó el vómito que lo ahogó. Danneman aseguró que su novio estaba vivo cuando se lo llevó a la ambulancia. Sin embargo, los policías dijeron haberlo encontrado muerto. Un extenso material inédito ha permitido que aún se siga editando su música. En una de sus últimas entrevistas, Hendrix dijo: "En el momento que sienta que no tengo nada que ofrecer musicalmente, ya no me encontrarán en el planeta. No sé si viviré hasta los 28, pero me han ocurrido cosas tan maravillosas en los últimos años que el mundo no me debe nada". Tanto talento el de estos 3 extraordinarios músicos. Vamos a la pausa y más adelante los 2 miembros más famosos del Club de los 27, Kurt Cobain y Amy Winehouse. Y además, un plus imperdible. El fatídico Club de los 27.
Estamos en la recta final de este programa y en esta secuencia el supuesto suicidio de Kurt Cobain, el líder de Nirvana, y un plus imperdible. Kurt Donald Cobain nació en 1967 en Seattle, Estados Unidos. Desde pequeño tuvo interés por la música, en especial por los Beatles, y cantaba temas como Hey Jude. Lo que le afectó mucho fue el divorcio de sus padres a los 9 años. Su único refugio fue la música. Su primera guitarra se la obsequió un tío a los 14 años. Intentó formar una banda con sus amigos, pero fue en vano. Luego conoció a Chris Novoselic, con quien empezó a tocar con su banda Fecal Mother. Años más tarde formaron Nirvana a mediados de los 80. Con Dave Grohl como baterista, el grupo asentó su estilo grunge y en 1991 sacaron Nevermind. Su single Smell Like Teen Spirit, o Huele a Espíritu Adolescente, se apoderó de las radios a nivel mundial. El éxito de la banda fue impresionante, convirtiéndose en un ícono. Esta fama tomó de sorpresa a Cobain. Sus tendencias depresivas, una bronquitis crónica y un mal estomacal inexplicable fueron afectando emocionalmente al músico. Ya a fines de los 90, Kurt se hizo asiduo a las drogas, aunque desde niño se le administró sedantes para tratar su hiperactividad. La adicción fue en aumento, pasando a drogas más fuertes como la heroína. Cobain lucía demacrado y cansado en sus conciertos. En 1992 contrajo matrimonio con la cantante Courtney Love en la playa Waikiki de Hawái. Medio año después tuvieron su primera hija. Para los fans, Courtney era la Yoko Ono de Nirvana, una mujer muy metida en su carrera y que de alguna forma los perjudicaba. Luego que nació su hija, Cobain trató de dejar las drogas, pero en su gira por Japón y Australia sufrió síndrome de abstinencia. A su regreso, el cantante volvió a consumir. El 5 de abril de 1994, Kurt Cobain entró al club de los 27. Su cuerpo sin vida fue hallado 3 días después en una habitación de su casa con un disparo en la cabeza. Se estableció que fue un suicidio, pero fue una de las muertes más controvertidas de la lista, pues hubo incongruencias en la investigación. El documental de Nick Broomfield, titulado ¿Quién mató a Kurt Cobain?, contiene una entrevista al músico El Duce, ex amante de Courtney Love, quien aseguró que ella le ofreció $50,000 por asesinar a Cobain de modo que parezca un suicidio, pero no aceptó la oferta. 2 días después de su declaración murió aplastado por un tren. Cobain editó 4 álbumes con Nirvana más un disco unplugged que salió luego de su muerte. Sus restos fueron incinerados. El 27, si es cierto, nos indica que la persona en sí terminó su tercer ciclo de 9 años, definitivamente. Lo que nos hace pensar que realmente esos jóvenes, la tercera vez que concretaban un ciclo numerológico de 9 años, de repente sí tenían algunas cosas que poner en orden y de repente no las habían puesto en orden. A pesar de que el Club de los 27 está conformado solo por músicos, hay otros personajes públicos y artistas que también murieron a esa edad. Aquí solo 3 casos. El hombre elefante, aquel joven con severas deformaciones cuya vida fue llevada a la pantalla grande, existió en la vida real en el siglo XIX. Su nombre era Joseph Carey Merrick y por su apariencia trabajó exhibiéndose como curiosidad en varios países europeos. El paciente ha sido llamado el hombre elefante. Una prueba de ADN practicada recién en el 2003 demostró que su mal no era elefantiasis como se pensaba, sino el síndrome de Porteus y neurofibromatosis. Merrick murió a los 27 años. Lia de Mae fue una bella jovencita nacida en Praga en 1976 que integró el equipo nacional checo de natación en la especialidad de salto de trampolín. Entrenando para los Juegos Olímpicos de Atlanta 96, sufrió un accidente que le impidió continuar en el deporte.
Poco tiempo después le ofrecieron trabajar como modelo y actriz porno. Lia hizo más de 160 películas de este género. En 2004 se le diagnosticó un tumor cerebral que le provocó la muerte. Y otro deportista que también tuvo un trágico desenlace fue Andrés Escobar. Este futbolista colombiano, nacido en marzo del 67, jugaba para el Atlético Nacional y en la selección de su país. Precisamente defendiendo los colores de su patria en el Mundial de Estados Unidos 94, cometió un error. En un juego contra los estadounidenses anotó un autogol, otorgándole el triunfo al rival por 2-1. Este resultado fue crucial para la eliminación de Colombia en el torneo. Lo absurdo es que ese error deportivo lo pagó con la vida. De regreso a su país fue acribillado por un hombre vinculado al narcotráfico. Escobar tenía también, obviamente, 27 años. Amy nació en septiembre del 83 en Londres, Inglaterra. De padre y madre judíos, de niña creció escuchando las canciones de Frank Sinatra, Dinah Washington y Ella Fitzgerald. Cuando tenía 10 años fundó una banda de rap y empezó a estudiar teatro, pero fue expulsada por no seguir las reglas y ponerse un piercing en la nariz. Tuvo su primera guitarra a los 13 y a los 16 cantaba en algunos bares. Firmó contrato con la disquera Island Universal, publicando su primer álbum, Frank, en el 2003. Solo tenía 20 años. Entre la edición de su primer lanzamiento discográfico y el segundo, en el 2006, Amy había sufrido drásticos cambios físicos al reducir 6 tallas por sus problemas depresivos, por el alcohol, las drogas y trastornos alimenticios. Cuando lanzó Back to Black en octubre del 2006, Amy no imaginó el éxito que este disco tendría. Con más de 15 millones de copias vendidas, su extraño look, su cuerpo tatuado y su peinado la hicieron famosa en todo el mundo. Temas como el irónico Rehab, Back to Black, y You Know I'm No Good, escritos por Amy, revelaban su tormentosa vida interior. En el 2007 se le veía siempre ebria, realizando actuaciones de baja calidad y cancelando otras. Fue hospitalizada por sobredosis de heroína, éxtasis, cocaína y alcohol, y se difundió un video en el que se le veía fumando crack. Sus agentes la llevaron a un centro de rehabilitación, pero fue en vano. Su vida sentimental tampoco fue bien. Se casó con su novio Blake Fiddler Civil, otro adicto como ella, pero sus constantes peleas los llevaron a los golpes. En el 2008 Amy ganó 5 Grammys, Mejor Artista Nuevo, Grabación del Año y Canción del Año, entre otras. Amy Winehouse. Amy Winehouse. Also Amy Winehouse. And Amy Winehouse for Back to Black. And Amy Winehouse for Rehab. Can somebody wake her up this afternoon around 6 and tell her? Or drunk ass. Amy no asistió ya que se le negó la visa a Estados Unidos por uso y abuso de narcóticos y tuvo que cantar desde Londres You Know I'm No Good y Rehab. Los escándalos continuaron y aunque prometió dejar las drogas y el alcohol, estos volvieron a su vida convirtiéndola en un círculo vicioso inacabable. Amy,
Dueña de una magnífica voz que salía de un cuerpo cada vez más frágil, la voz blanca del soul fue finalmente encontrada muerta en su departamento el 23 de julio del 2011. La autopsia reveló que la causa fue la ingesta excesiva de alcohol, 5 veces más del permitido. Una espectacular voz desperdiciada por sus adicciones. Esto fue todo por hoy, amigos. Muchas gracias.